Dios te bendiga, mi nombre es Nahuel Natolo, pertenezco a la Congregación del Encuentro, Ministerio Jesucristo Pan de Vida, pastores Marcelo y Karina Brach, y como cada viernes a través de nuestras redes sociales estamos llegando a tu casa con una palabra de Dios, y hoy quería compartirte una palabra que Dios había puesto en mi vida, que en estos días estuve meditando mucho, sobre todo viendo. A mí me gusta mucho ver, observar, y titulé la palabra de este día, informados pero bendecidos. Y quiero ser muy práctico en lo que quiero comentar, enseñarte en este día. En Números capítulo 13, versículo 1, la palabra dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de su padre enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. No iba cualquier persona, e iban con una clara dirección de parte de Dios, que era reconocer la tierra de Canaán. Versículo 5, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días reconociendo la promesa que Dios les había dado. En el versículo 26 dice la palabra: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, todas estas personas que habían ido a reconocer la tierra, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, que les dieron información, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y se nos mostró. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vemos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Versículo 30. Y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Información. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían conocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. En este día y a través de esta palabra quiero meditar acerca de lo que es la información que recibimos y la información que damos. La tierra tenía que ser reconocida, no conocida. ¿Por qué? Porque la tierra ya había sido conocida a través de la palabra que Dios les había dado. Por lo tanto, nosotros no debemos conocer las promesas de Dios, sino reconocer las promesas de Dios que de antemano ya fueron escritas en la palabra de Dios. Por lo tanto, la tarea que ellos tenían que hacer era una tarea de reconocimiento, ir y certificar que lo que Dios había dicho era tal cosa. No por idea de ellos, sino porque Dios mismo le da la posibilidad de ir y ver a través de sus ojos, para aumentar su fe, para aumentar el creer en la palabra, y que ellos vean que lo que Él les había dicho era verdad. Y Dios los lleva y los prueba en su corazón y les dice: vayan a ver la tierra, vayan a reconocer la tierra. Ahora, mi pregunta es: ¿por qué analizamos la palabra que Dios nos entrega a través de la realidad? Cuando comenzamos a ver la realidad, empezamos a ver los peros. Pero. Sí, es buena la tierra, pero hay gigantes. Es buena la tierra, pero los moradores. La palabra de Dios es amén, sí y amén. Por lo tanto, no puede ser puesta en duda o enfrentarse a los peros que muchas veces tenemos como hijos de Dios. Ahora, lo que yo quiero hacer pie en el día de hoy es en la información y en lo que ellos vieron y cómo analizaron la situación en la que ellos estaban. La palabra dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que el conocimiento, la información, lo que yo sé de Dios, es importante. El exceso de información
muchas veces es un problema. La falta de información muchas veces también es un problema. Ahora, la palabra habla de que la información es necesaria, de que el conocimiento es necesario. Entonces, muchas veces en la vida cotidiana estamos abarrotados de información, estamos llenos, intoxicados de la información a nuestro alrededor. Hoy en día uno entra a las redes sociales, prende la tele, lee el diario y comienza a ser avasallado por cantidades de información. De hecho, muchas veces paso el día sin estar en las redes sociales por la misma vorágine del día, y al finalizar el día me llega un mensajito a mi celular diciéndome cuál es la noticia más importante del día. Generalmente esta nunca es buena. Entonces, el problema es analizar qué tipo de información, qué tipo de conocimiento yo estoy recibiendo todo el tiempo. Dentro de la compleja situación epidemiológica en la que estamos, es muy difícil filtrar la información porque estamos siendo bombardeados permanentemente de esta. Ahora, ¿cómo filtro la información que recibo? Yo me imagino el pueblo de Israel escuchando a estos espías, a estas personas que habían ido a ver la tierra y escuchando y diciendo, pero ¿cómo Dios no nos dijo tal cosa y ahora nos dicen esto? O los mismos espías mirando la tierra y no viendo lo que Dios les había ya mostrado a través de una palabra profética. Entonces, la información es un alimento constante a nuestros sentidos que nos alimenta o nos intoxica. La información que permanentemente estamos recibiendo puede llegar a ser importante y útil o tóxica. Entonces, hay información demasiado pesada para nuestras vidas, que no es buena tener. Hay otra demasiado rica pero tóxica. ¿Saben a qué llamo eso yo? Al chusmerío. Es rico pero tóxico. Algunas que alegran, otras que entristecen y otras que perjudican nuestra relación con Dios. Dios no nos llamó a ser críticos permanentes de la realidad en la que vivimos, sino a creer la palabra que Él nos dio. Él no nos llamó a más que ir y confirmar la palabra que Él nos dio. Podemos salir afuera y ver una pandemia terrible, o podemos salir afuera y ver la mejor oportunidad para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Podemos estar en un tiempo difícil, sí, pero la iglesia debe responder con la verdadera información, con el verdadero conocimiento que es nuestro Dios y lo que Él nos dijo. En Oseas capítulo 4, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Qué triste es ver personas que se equivocan de fuente. En vez de ir a la fuente verdadera de información, de conocimiento que es Dios, acuden a los informativos, acuden ahora a lo que está pasando, a la realidad. Miren, la realidad nunca, jamás te va a salvar. La situación y las noticias que pasan hoy en día son terribles. Y yo veo muchas personas que están siendo intoxicadas de noticieros, de datos, de estadísticas, de cantidades de muertos, de infectados, de cuándo vamos a poder viajar, cuándo vamos a poder ver a nuestro familiar, cuándo, etcétera. Salí de ese terreno es tóxico, ese terreno va a matar tu fe. Pero cuando nos establecemos en lo que la palabra nos da como respuesta, encontramos entonces respuesta para el otro. Saben que la palabra, cuando habla de que mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, está hablando de que nos tenemos que nutrir de lo que es Dios, de quién es Dios y de qué dice Dios de mí. No es cualquier cosa lo que tenemos que comer, sino que es la palabra. No es cualquier cosa de la que tenemos que informarnos, sino es la palabra. ¿Qué podemos darle al otro si nos llenamos todo el tiempo de información del momento? ¿Qué respuesta podemos darle al que está necesitando si lo primero que hacemos es prender la tele, la radio, leer los diarios? ¿Qué información podemos darle? ¿Qué respuesta de Dios podemos darle al otro si nos llenamos de información, de esa basura informativa permanente que está pegando a nuestra vida y a nuestros sentidos? Querido
oyente, querido hermano, a través de esta palabra quiero que podamos reflexionar de qué nos estamos llenando. Y te quiero dejar una palabra, un pensamiento que estuve meditando estos días y quiero que lo guardes en tu corazón. Y es la iglesia de los hechos de los apóstoles, la iglesia de los hechos, la iglesia primitiva. Aquella iglesia que leemos no escuchaba los noticieros, los hacía. No estaban pendientes de qué pasaba. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo estaban haciendo las noticias. Lo vemos con cada persona que interactúa en Hechos de los Apóstoles. Por cada apóstol, por cada discípulo del Señor, había noticias que se hacían resonar en la sociedad. Dios tiene que ser la noticia, hermanos. Nosotros tenemos que ser la noticia en los noticieros. Nosotros tenemos que ser aquellos que hagan prodigios, maravillas, señales, milagros en esta sociedad que en tanto lo está necesitando. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto en la congregación. Adiós.